El Salmo 25, Salmo de David. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren en mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Así dice la palabra inspirada de Dios. Vamos a orar que Él nos enseñe a través de ese salmo esta tarde. Padre, muchas gracias te damos que tenemos en nuestras manos lo que es tu palabra, tu verdad. Santifícanos en tu verdad, te pedimos, Señor. Tu palabra es verdad. Te pedimos que pueda cambiarnos hoy, transformarnos hoy. Que tú abres cada corazón para que podamos ver las maravillas de tu ley. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En las últimas semanas de nuestro estudio de los Salmos hemos aprendido que Dios no nos abandona, aun cuando pasamos por tiempos cuando parece que Él no está. Él es de hecho nuestro perfecto y buen pastor, quien nos da descanso y guía y protección, quien nos bendice con su presencia para siempre. Él es el creador y soberano de todo, el único Rey de gloria. Lo que hemos visto en Salmos 22, 23 y 24. Y esas verdades que Dios nos ha revelado recientemente en cuanto a sí mismo a través de los Salmos contribuyen a nuestro conocimiento de quién es nuestro Dios. ¿Qué es lo que más necesitamos en la vida? Lo que más necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, es conocer a nuestro Dios más y más cada día para que podamos confiar en Él, para que podamos alabarle y adorarle más como Él merece. Y los salmos nos están ayudando a hacer esas tres cosas. Conocer más a Dios, por eso confiar más en Él y después alabarle y adorarle como Él merece. Entonces, cuando llegamos al Salmo 25, no debería sorprendernos ver aquí a David orando a su Dios en otro tiempo de angustia, pidiendo a Dios por su ayuda, pero en confianza, dependiendo completamente de Dios. David es siempre para nosotros un buen ejemplo de las oraciones honestas. El corazón clamando a Dios. A veces David ora con mucha desesperación y desánimo, como vimos en el Salmo 22. A veces nada más alaba a Dios por quien es, como vimos en Salmos 23 y 24. Y aquí vemos que él clama a Dios, pero con completa confianza, basando sus peticiones en su confianza en Él. Es decir, aquí en este salmo, David no está clamando a Dios con desesperación y desánimo, como algunos otros salmos, sino con mucha confianza en su Dios.
Y el Salmo nos explica por qué David tiene tanta confianza. Es una gran ayuda para nosotros, para que nosotros también podamos confiar en Dios de la misma manera y pedir lo mismo. David aquí nos enseña que podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar debido a su bondad y amor fieles para con su pueblo. David estaba en necesidad, estaba bajo ataque de sus enemigos, necesitaba la protección divina y también el perdón de sus pecados. Y él tenía la confianza de pedir a Dios esas cosas porque Dios es bueno y recto, misericordioso y fiel a su pacto para con su pueblo. Es lo que vemos en este salmo. Entonces, salmos de mucho beneficio para nosotros también, entonces, porque nos enseña más de quién es nuestro Dios para que podamos confiar más en Él. El problema que tenemos aquí no es que no sabemos que Dios es confiable, pero necesitamos más y más esa confianza cada día. Podemos depender de y confiar en Dios completamente, porque es bueno y recto, misericordioso, y su fiel amor es para con su pueblo siempre. Nos va a proteger y enseñar y bendecir, y guiar y perdonar. Es lo que ese salmo nos enseña, que podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar debido a su bondad y amor para con su pueblo. Entonces, en primer lugar vemos ese salmo que nos enseña que podemos depender de y confiar en Dios. Versículos 1 a 3. Podemos depender de y confiar en Dios. Así David empieza su salmo, clamando a Dios, pero en confianza. Dice en el versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. El levantar el alma habla de la dependencia total de una persona, ofreciendo a Dios todo lo que una persona es, abriendo su alma y presentándola a Dios. Hay mucha dependencia para hacer eso, mucha confianza para poder hacer eso. Y vemos que David lo puede hacer por su relación íntima con Dios, porque ¿cómo llama a Dios aquí? Jehová, el Dios personal, el Dios del pacto, el Dios de David. Y el principio del versículo 2 enfatiza lo mismo. David dice, Dios mío, en ti confío. Pues aquí está. Es una exclamación clara de su dependencia y confianza en Dios. Su confianza no está en sí mismo, ni en ninguna otra cosa o persona, sino solamente en Dios. Dios es suficiente para David. La pregunta obvia, ¿Dios es suficiente para ti? Pues diríamos que sí. Pero tenemos que realmente ver si es la verdad. Por eso David puede pedir aquí sin ser avergonzado. Dice que no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Vemos otra vez el contexto. David está siendo otra vez atacado por enemigos, está rodeado por enemigos otra vez. Necesitaba protección, necesitaba no ser avergonzado, que se refiere a no ser desilusionado cuando pide a Dios, que su confianza no sea decepcionada. Y sabe que no va a ser avergonzado porque Dios va a responder. Versículo 3. Ciertamente, aquí está la confianza otra vez. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces, David tiene toda la confianza que Dios va a responder. Dios va a estar con él. Sus enemigos no van a tener ninguna causa para regocijarse sobre él. Es la confianza que tenía en su Dios. Isaías tiene la misma confianza años después. En Isaías 23 leemos que Dios dijo, conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Promesa de Dios. En Romanos 5:5 Pablo escribió, la esperanza no avergüenza. La esperanza no es desilusionada cuando está basada en Dios. Si tú esperas en el ser humano, pues sí. Esperas en Dios, tu confianza no va a ser decepcionada, nunca. Entonces, en otras partes de la Biblia vemos esta misma confianza del pueblo de Dios, la misma esperanza de los cristianos, así como en su salmo. Ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Esta esperanza, entonces, la esperanza bíblica es una expectativa confiada y segura. ¿Entienden eso? Porque usamos la palabra esperanza de otra manera hoy en día. Decimos, yo espero que no llueve hoy, pero no tienes ninguna idea si va a suceder o no. Entonces, espero que alguien me dé $1,000,000 de pesos. Bueno, pues es una esperanza, pero no tiene ninguna confianza que va a suceder, ¿verdad? Así no es la esperanza bíblica.
La esperanza bíblica, la esperanza en Dios, es una esperanza confiada y segura. Es cuando tú sabes que vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Es lo que significa esperar en Dios. No, espero que Dios me ayude. Es yo sé que Dios me va a ayudar. Esta es mi esperanza. Lo leímos aquí, no sé si te dan cuenta, lo leímos también en Salmos 62, al principio del culto, lo cantamos. Nuestra esperanza está en Dios, confiamos completamente en Él. Así era para David, así es para nosotros también. Podemos esperar en Dios, confiar en Él, depender de Él en todo momento. Aún en medio de los enemigos, los problemas y los conflictos, podemos tener la misma confianza para decir a Dios: Señor, tu palabra dice aquí que ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y esto me incluye a mí. Te conozco, Señor, eres mi Dios, mi Padre, mi Salvador. Estoy esperando que respondas a mis peticiones. Estoy esperando que cumplas tu promesa en mi vida. Espero en ti, Señor, que no sea yo avergonzado. Cumple tu palabra y responde en mi momento de angustia y aflicción. Hermanos, así deberíamos orar a nuestro Dios. Así podemos orar a nuestro Dios. Dice: Juan, eso me parece muy fuerte orar así. Es su promesa. Órale su promesa. No es problema para Dios si tú ores su promesa a Él. Dios, dijiste eso, hazlo. Lo decimos en confianza, no atacando a Dios, dudando, por supuesto, pero cuando leemos promesas de Dios para sus hijos, son para nosotros. Óralas. Porque estamos aprendiendo los miércoles, ¿verdad? Pues estamos orando aquí juntos. ¿Cómo orar los salmos? ¿Por qué? Necesitamos aprender cómo orar. Necesitamos orar más bíblicamente conforme a la misma palabra de Dios. Entonces vemos aquí al principio la confianza de David en su Dios. Pide, pero pide en confianza. Y podemos hacer lo mismo. Después podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar. Entonces podemos confiar en Dios. Podemos más específicamente confiar que Dios nos va a guiar y perdonar. Son las dos cosas que David pide en versículos 4 y 7, hasta 7. El guía y el perdón de Dios. En primer lugar, leamos versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. David primero pide que Dios le encamine, que Dios le dé, o Dios le guíe en su camino. Los caminos de Dios, obviamente, son sus mandamientos, su palabra, su voluntad. Son sus sendas, la manera en la cual Él quiere que su pueblo ande, la manera en la cual necesitamos vivir como hijos de Dios. Y David quiso ser encaminado en la verdad y enseñado por Dios. Obviamente era la verdad, era su petición delante su prueba. En este tiempo de aflicción, David sabía que necesitaba ser guiado en el lugar correcto para no desviarse en su tribulación. ¿Qué pasa con nosotros, verdad? A veces estamos bajo ataque, estamos en la prueba, estamos en la aflicción y empezamos a tomar decisiones basadas en las emociones, en las circunstancias, en cómo nos sentimos. No, hermanos, necesitamos orar en todo momento, y especialmente en día de conflicto y prueba. Dios, enséñame tus caminos. No quiero tomar una decisión equivocada porque estoy pensando mal ahora. Enséñame, encamíname en tu verdad. Obviamente es la verdad también en todo momento. Si estamos pasando por tiempo de angustia o no, en todo momento, ¿qué necesitamos? Andar en los caminos de Dios. Estar en su voluntad en vez de en la nuestra. Necesitamos estar en su senda. Necesitamos que Él nos enseñe su camino. Porque, hermanos, nuestro propio camino no nos va a llevar al lugar correcto. Solamente el camino de Dios. Es la verdad en la salvación. ¿Qué pasó con el camino angosto? No. ¿Sí? ¿Angosto? No. Ancho. Gracias. Estoy pensando mal, ¿no? El camino ancho. Dice, todos están en ese camino. La mayoría está en ese camino. Y piensa que están bien. Piensa que están en camino a la salvación. Sí, Dios es amor. Me va a salvar cuando yo muera. Y Dios dice, la salvación es por el camino estrecho. Angosto. Y no hay tantos en ese camino. ¿Qué necesitamos? Que Dios nos guíe en su camino, porque no queremos desviarnos en el nuestro. Es la primera cosa que David pide aquí. Después en versículos 6 a 7 vemos que David pide al Dios en quien está toda su confianza por perdón.
Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Algo muy interesante aquí, ¿verdad? En versículos 6 y 8, David pide a Dios que se acuerde de algo. En el versículo 7 pide a Dios que no se acuerde de algo. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Otra vez? Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, tus misericordias que son perpetuas. Final versículo 7. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Pero antes pide, de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. No te acuerdes. David está aquí pidiendo a Dios perdón. Quiere que Dios se acuerde de quién es misericordioso y perdonador. Y que no se acuerde de sus pecados pasados. So, la idea en la Biblia de acordarse no es un mero ejercicio mental cuando se refiere a Dios. Cuando la Biblia habla de Dios acordando algo o a alguien, habla de acción. Obviamente Dios no olvida nada en nuestra definición. Él es omnisciente. Cuando hablamos de Dios olvidando o Dios no acordándose, está pidiendo que Dios no actúe conforme a sus pecados. David está diciendo, Dios, por quién eres, por tus misericordias, tus piedades, tu bondad, perdóname. No te acuerdes, no me des lo que merezco por mis pecados. No me castigues por lo que mis pecados merecen. Es lo que David está pidiendo aquí. Está pidiendo a Dios perdón basado en sus atributos. ¿Y qué importante es eso? Hermano, si pedimos perdón de sus pecados basado en el hecho de que lo merecemos, nunca lo vamos a recibir. Aún como cristianos, si a veces pensamos que Dios me va a perdonar porque no soy tan malo, tenemos que pedir Dios perdón debido a quién es Él, no debido a quién somos nosotros. Que Dios se acuerde, que Dios actúe conforme a quién es, misericordioso, amoroso. Y que Dios no nos castigue por nuestros pecados como nosotros merecemos, porque como vemos en el versículo 11, son grandes. Por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Vemos la misma base. Por tu amor, el amor de tu nombre, Dios, perdóname. No me perdones porque mi pecado es chiquito y no pasa nada. A veces pensamos así. Perdóname, mi pecado es muy grande, pero perdóname por amor de tu nombre. Porque tú sí puedes perdonarme de mis pecados. Todo ser humano necesita ser perdonado. Todo ser humano. Por primera vez en la salvación y después cada día de su vida. Cada persona en un momento en su vida necesita reconocer que es un gran pecador. Y que su única esperanza es que Dios no se acuerde de sus pecados. No que olvida, sino que no le castigue conforme a lo que merece. Porque todos merecen la ira y la maldición de Dios. Todo pecado necesita ser pagado con la muerte eterna. Entonces, si tú nunca te acercas a Dios en humildad, pidiendo que te perdone de tus pecados, que son grandes, que son muchos, entonces un día tú vas a tener que pagar por tus pecados con la muerte eterna. La única salvación es rogar a Dios que no se acuerde de tus pecados, que por su misericordia te salve, que por la obra de Cristo, quien vino para morir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados, que Dios por Cristo te salve y te perdone de tus muchos pecados. Es la única esperanza para el ser humano en la salvación. Y como cristianos seguimos pidiendo el perdón de Dios cada día. Deberíamos. Solamente porque nuestros pecados han sido perdonados no significa que podemos tomarlos a la ligera, hermanos. Cuanto más maduros somos, más veremos nuestro propio pecado y su maldad. A veces pensamos que es al revés, ¿no? Voy a ser más maduro y no voy a luchar con el pecado. Temo decirte que es al revés. Vas a madurar y vas a luchar más porque vas a ver más pecado en tu vida. Pero qué bueno, porque Dios ya te está revelando más para obrar en ti y vencer ese pecado en tu vida. La madurez no es pensar, ya no tengo más problemas, ya no lucho más con pecado.
Eso no es madurez. La madurez es mostrar, yo soy un más vil pecador de lo que me di cuenta cuando Dios me salvó, pero Él me está cambiando. Cada día me está transformando. Peco mucho, lo confieso, me arrepiento y el amor de Dios es tan grande que me perdona por Cristo cada vez. Esa es madurez, hermanos. Aún como cristianos, si vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, entonces necesitamos la confianza que Dios sí perdona. Confianza que Dios va a responder en sus peticiones. Y pues tenemos que fijarnos en lo que dice David. Pide perdón, otra vez, no por lo que él merece en sí mismo, sino por la misericordia de Dios, por su fiel amor, por su pacto que hizo con su pueblo, por amor de su nombre. David está pidiendo que Dios le perdone sus pecados. También aquí, el hecho de que David específicamente menciona en versículo 7 los pecados de su juventud, nos hace pensar en una aplicación muy importante para nosotros. Algunos cristianos tienen la tendencia a meditar mucho en sus pecados pasados. No puede dejar de pensar en ellos. Pero deberíamos pedir a Dios perdón por ellos, que no se acuerde de ellos y después dejarlos atrás. No podemos cambiar el pasado. Dios ha perdonado esos pecados. Entonces, necesitamos meditar mucho más en la confianza que tenemos en nuestro Dios, en su perfecto perdón, que en los pecados de nuestra juventud. Hermano, si tú has pedido perdón por ellos, Dios ya no se acuerda más de ellos. Tampoco tú deberías. Tus pecados pasados, arrepentidos y confesados, están bajo la sangre de Cristo y Dios ya no se acuerda de ellos. Entonces, ¿por qué tú sí te acuerdas de ellos? ¿Por qué? No hay razón. No hay ninguna razón. A veces pensamos que sabemos mejor que Dios. Dios, si tú me perdonas, pero yo tengo que castigarme más o no voy a aprender. Me conozco. No. No te conoces bien entonces. Dios te conoce mucho mejor. Él te ha perdonado. Él dice, ya no se acuerda de ellos. Ya no me acuerdo de ellos. Tampoco tú. ¿Por qué? Están confesados, perdonados, bajo la sangre de Cristo, tan lejos como el oriente del occidente. Déjalos atrás, hermano. Bajo la sangre de Cristo. Olvidados para siempre. Pero aunque no meditamos en los pecados pasados, sí tenemos que ser muy conscientes de nuestros pecados actuales y pedir perdón. Eso sí es la verdad. Decimos en los apóstoles que creemos en el perdón de los pecados. Pero en verdad entendemos nuestra necesidad diaria de perdón. ¿Tú pides perdón a Dios cada día por pecado? Entonces, cuanto más maduro eres, más vas a pedir perdón de Dios, porque más vas a ver tu pecado. La primera cosa importante aquí es reconocer los pecados. Quiero ver los dos lados, ¿no? Hay personas que no reconocen sus pecados y van por la vida pensando que están bien. Tú necesitas reconocer tu pecado en contra de Dios. Arrepentirte de esos pecados y cambiar en el poder del Espíritu Santo. Pero después, para ustedes que luchan con todavía pensar en ellos, meditar en ellos, déjalos atrás. Porque Dios los ha perdonado para siempre. Después en versículos 8 a 11... vemos que podemos confiar que Dios nos va a guiar y perdonar, como ya vimos, debido a su bondad y amor fieles para con su pueblo. Aquí vemos más del porqué de esta confianza que David tiene. Versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Entonces David había pedido a Dios que le protegiera, que le guiara en sus caminos, que le encaminara, que le enseñara, que le perdonara. Y aquí vemos su confianza. Dios lo va a hacer porque Él es bueno y recto. Lo va a hacer debido a su pacto, debido a su misericordia y verdad y amor, el amor de su nombre. No lo va a hacer por David. Lo va a hacer por Él. Y si Dios es bueno, pues no hay pecado en Él, no hay oscuridad en Él, es perfecto, perfectamente bueno. Dios dice es recto, justo, sus caminos son derechos, todo lo que hace es perfecto y sin pecado. Versículo 10 leemos que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad.
Es un Dios del pacto, un Dios que muestra un amor fiel para con su pueblo en todo momento. Entonces, puesto que Dios es así, puesto que es bueno, puesto que es amor, enseñará a los pecadores el camino. Es la confianza que tenemos que Dios va a enseñarnos y mostrarnos la senda correcta. No es porque lo merecemos, sino porque Él es bueno, Él es recto, Él es fiel a su pacto para con nosotros. Nos va a guiar porque Él es confiable, no porque nosotros no lo merecemos. Y ante todo entendemos que en su bondad, en su amor fiel para con nosotros, nos encamina por medio de Cristo, quien mandó en cumplimiento del tiempo para vivir perfectamente, morir en la cruz y resucitar por nuestros pecados. Cristo es el camino. Tú dices, yo quiero estar en el camino de Dios. Tú tienes que estar en Cristo. No hay otro camino. No puedes acercarte a Dios por otro camino. Es solamente por Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, ¿quieres ser enseñado por Dios, encaminado por Dios y quieres que Dios muestre sus sendas? Tienes que estar en Cristo, en la salvación y conocer a Cristo más y más cada día por medio de su palabra. Dios no va a descender en fuego un día y decir, aquí está el camino. ¿Dónde está el camino de Dios? Aquí está. Aquí está. Lo tienes. Lo tienes en tus manos, en tu celular, en cualquier lugar. ¿Quieres ser guiado por Dios? Conocerle a Él y a Cristo a través de su palabra. Entonces no hay nada secreto aquí, ¿no? Es la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies, es nuestro camino en todo momento. Y en versículos 12 a 15, vemos que cuando dependemos y confiamos en ese Dios que nos va a guiar y perdonar porque es bueno y fiel para con su pacto, vamos a ser bendecidos. Por supuesto, dices, ¿verdad? Parece demasiado obvio. Si estamos confiando plenamente en Dios, si Él nos está protegiendo, guiando y perdonando, ¿qué más bendición necesitamos? David aquí en versículos 12 a 15 describe al hombre que teme a Dios. Este es o debería ser la descripción de cada cristiano, cada hijo de Dios. El temor de Dios no es una emoción que hace que una persona huya de Dios. El temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es humildad en la presencia de Dios. Es humildad para aprender de Él, para reconocer que Dios es el centro de todo, no nosotros mismos. Es humildad porque la persona ya conoce a Dios y quiere seguir aprendiendo más y más de Él cada día y entiende que Dios merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la reverencia. Este hombre que teme a Dios, entonces, dice David, será enseñado el camino, gozará de bienestar, su descendencia heredará la tierra. Dice el versículo 14 que también disfrutará la comunión íntima con Dios como parte del pacto. Y finalmente el versículo 15 que Dios sacará sus pies de la red, que la va a rescatar del peligro. Esas son nada más algunas de las muchas bendiciones de la persona que teme a Dios. La persona que confía en Dios, la persona que conoce a Dios. Cada persona va a aprender más y más de Dios y alabarle, disfrutar la comunión íntima con Él y todo lo demás. Nuestro salmo concluye con las peticiones de los versículos 16 al 21. Estas peticiones están conectadas con los primeros versículos que ya vimos, porque aquí el salmista pide a Dios que le mire, que tenga misericordia de Él en su aflicción, que perdone sus pecados, que le proteja de sus enemigos, que guarde su alma y que le libre para que no sea avergonzado. Todas peticiones que ya vimos antes en el Salmo. En el versículo 21, David termina con confianza. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Así como David empieza el Salmo con confianza y dependencia de Dios, así también termina. Él había esperado en Dios, había confiado en Dios. No iba a ser avergonzado, no iba a ser desilusionado. Dios iba a guardarle, iba a mostrar su fidelidad para con él el resto de su vida. Y el último versículo de este Salmo toma esas peticiones, todo este clamor a Dios de parte de David como individuo, y lo hace para todo Israel como nación. Para todo pueblo, dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entonces, es decir, David oró la primera parte del Salmo, versículos 1 a 21, para él como individuo. Pero David era rey, cabeza de su nación.
también pudiera orar lo mismo para todo Israel. Que Dios hizo lo mismo con el pueblo, con su pueblo. Redime a Dios a Israel de todas sus angustias. El versículo nos ayuda en dos maneras. Entonces, nos dice que ese salmo no solamente para David, sino para nosotros también, verdaderos israelitas, hijos de Dios. Pero también vemos algo aquí en cuanto a la oración colectiva. Podemos orar este salmo como iglesia, juntos, y saber que Dios va a responder. Y eso es lo que vamos a hacer el miércoles, cuando nos reunimos para orar este salmo 25 juntos como iglesia, y pedir a Dios que Dios haga eso a nosotros como iglesia local. Entonces podemos tomar ese salmo y aprender más de nuestro Dios, para que podamos confiar más en Él, disfrutar de su guía y su perdón y amor y misericordia. Como vemos en todos los salmos, necesitamos aprender cómo confiar en depender de Dios. Y así aquí nos dice, podemos confiar porque Dios es bueno y recto, fiel, misericordioso y siempre actúa conforme a su fiel amor. Y pues necesitamos y podemos con confianza pedirle a Dios su guía, su perdón. Porque no siempre estamos en el camino correcto. Muchas veces caemos en pecado. Entonces, esta confianza es muy importante. Porque hermanos, reconocemos que todavía somos pecadores. Somos hijos de Dios y somos pecadores. Justificados y todavía pecadores. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando no conocemos bien a Dios, tendemos a desánimo, desesperación. Yo estoy pecando tanto, Dios ya no me puede amar, ¿verdad? ¿Por qué pensamos eso? Porque no conocemos a Dios. O no conocemos a Dios como es. O a veces pensamos, sí, peco, pero no pasa nada. No es tan fuerte, no estoy haciendo cosas muy grandes, pecados muy grandes. Tampoco tú conoces a tu Dios. Ninguno de esos dos extremos son correctos. Necesitamos reconocer que sí somos pecadores todavía, pero que hay esperanza. Los pecados ya son perdonados. Dependemos de Cristo. Dependemos de su obra en la cruz por nosotros. Él nos salvó. Por sus obras nos salvó. Por sus méritos tenemos perdón de pecados. Y Él ahora en su obra presente está intercediendo por nosotros para que podamos constantemente ser perdonados. Confiamos en Dios. 1 Juan 1:9 dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vemos aquí, bueno y recto, fiel y justo. Pedimos perdón de nuestros pecados debido a quien es Dios. Y Él promete siempre perdonar a sus hijos de cada pecado. A veces lo que pasa es que tú pecas. Y estás tan avergonzado que ni quieres hablar con Dios. Has caído en el mismo pecado otra vez. Dice, no, Dios ni quiere escuchar mi oración. Yo soy un puro hipócrita. ¿Para qué orar a Dios? Porque no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver con Cristo. Él no ha cambiado. Él no ha pecado. Entonces ora a Dios, confiesa tu pecado, arrepiéntete por Cristo. Y sigue adelante tu vida cristiana, con confianza en tu Dios, con dependencia en Él. 1 Juan 2:1 dice que tú tienes un abogado cuando pecas. Y no abogado como este mundo, porque tienen mala reputación, ¿verdad? Mala fama. Los abogados, un abogado perfecto, quien intercede por ti ante su Padre cada vez que pecas. No eres tu propio abogado. Tú entras a la presencia de Dios ante su trono por Cristo. Entonces en confianza, hermanos, dependencia de Dios y confianza en Cristo. Si estás aquí en esta tarde sin esta confianza, porque no eres salvo, porque nunca has reconocido que Cristo es el único camino, verdad y la vida, hoy sí puedes tener ese tipo de confianza en Dios, porque tú no eres bueno ni recto. Tú no mereces tu salvación. Dios es bueno y recto y mandó a su Hijo, quien también es perfecto, para tomar tu lugar, vivir perfectamente por ti, morir en la cruz por ti, resucitar por ti, para que tú puedas ser reconciliado con Dios. Tú puedes recibir el amor y la misericordia de Dios hoy si reconoces tu necesidad de Él y te acercas a Él en humildad, en arrepentimiento, pidiendo la salvación que solamente Él puede darte.
Es tu única esperanza en esta tarde. Humildemente, arrepiéntete y acércate a Dios. Que terminemos con las palabras de confianza del versículo 3. Ciertamente, sin duda, ninguno, no eres la excepción. Ninguno de cuantos esperen en ti será confundido. Hermanos, podemos depender de y confiar en el Dios que nos va a guiar y perdonar debido a su bondad y amor fieles para con su pueblo. Si eres su hijo, no serás confundido. No serás destruido. Confía en tu Dios. Depende de Él. Acércate a Él siempre pidiendo su guía y su perdón. Porque Dios es bueno y Dios es recto y va a responder. Confía en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos por ese tipo de confianza. Levantamos nuestras almas a ti, Señor, en esta tarde como tus hijos. Nos abrimos a ti, mostrando nuestra confianza completa en ti. Te pedimos, Señor, que nos perdones de nuestros pecados, que son muchos, debido a tu misericordia, tu amor y tu Hijo. Te pedimos que nos guíes, que siempre nos muestres el camino correcto, que siempre nos encamines en la verdad, para que no nos desviemos, para que no sigamos nuestro propio camino. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a temerte a ti. Señor, ayúdanos a dejar a jugar a ser cristianos, si es lo que estamos haciendo. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, que en verdad podamos seguirte a ti con todo corazón. Pedimos, Señor, que nos enseñes por tu palabra, por ese salmo, a depender de y confiar más en ti. Y te pedimos eso, Señor, como iglesia, como cuerpo, como esta parte del cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones a nosotros como iglesia, que tú nos guíes como iglesia en nuestras decisiones, en nuestras familias, para que juntos podamos vivir la vida cristiana juntos. Para que juntos podamos seguir en tus caminos, para que juntos podamos confiar y depender de ti más y más cada día, para que juntos podamos conocerte más y más. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra aquí entre nosotros, no por nada en nosotros, sino por tu amor y por la obra de Cristo. Oramos en su nombre. Amén.